Julio Medén Lafont, San Sebastián, 1958. Comenzó a realizar cortos en Super 8 desde muy joven. Se licencia en medicina y estudia psiquiatría, muy interesado por la dimensión oculta de la mente humana. No pensaba dedicarse al cine de forma profesional, pero la productora Ayete le apoya firmemente. En 1985 realiza su primer corto en 35 milímetros. Tiene 2 largometrajes estrenados con los que se ha convertido en uno de los valores más sólidos e innovadores de la cinematografía española actual. Dice de sí mismo que como no tiene maestría, si no arriesgase, se quedaría seco enseguida. No me quería dedicar al cine porque me parecía que yo no servía para el cine. Yo creía que el director de cine era debía ser un tipo muy autoritario, con un carácter de pronto muy exultante, muy hacia afuera, ¿no? Y yo era muy tímido. Bueno, me replegaba mucho, así muy ensimismado, en mí mismado. Y entonces, pues, yo tenía muy claro que quería ser psiquiatra. La sustancia fundamental de una historia es, para mí, los sentimientos, las emociones. Y en la medida en que se expresan bien y hay cierta verdad en ellos, y llegan a mucha gente y te llegan muy profundamente, pues, yo creo que ese es el camino, ¿no? Que una historia consigue ser expresiva o no en función de eso. El cine se puede ver de muchos sitios diferentes, ¿no? Hay historias que de alguna manera están reflejando una realidad muy, muy actual, que están bien, son necesarias, y la gente quiere ver eso. Pero también la gente quiere ver, de pronto, mundos mucho más fabulados, más irreales, ¿no? Y más alejados de la realidad, porque de alguna forma viajas más, te invitan a conocer de pronto estados de ánimos diferentes a la vida normal, ¿no? Y caminos intermedios, así, y templados, hay muchos, ¿no? El corto es un digamos, es decir, el corto es un trabajo en sí mismo, o sea, es un formato en sí mismo, quiero decir. Entonces tiene un tempo propio. Se suele decir que los largometrajes, en los primeros 10 minutos, si no has cautivado al espectador, si no has enganchado su atención, estás perdido. Por eso seguramente en los cortos, claro, una vez que ha acabado el corto, pues la gente dice, bueno, pues no me ha contado nada, claro, no te ha contado nada porque no ha tenido tiempo de engancharte, ¿no? A lo mejor te enganchó y se acaba, se ha ido. Entonces, por un lado, el corto tiene eso, es muy ingrato porque no acaba nunca consigues inundar al espectador, el espectador no se sienta tranquilamente en una historia y la contempla a un ritmo más sosegado de hora y media, entonces tiene tiempo de subir, de bajar, y entonces entra en un ciclo y en una comunicación con la película mucho más estrecha, ¿no? Y más íntima. Con el corto se te queda más en los ojos y en una parte de la cabeza, digamos, más superficial, ¿no? Entonces, por un lado, parece siempre mucho más complicado, ¿no? Porque capturar la atención es más fácil en un largo. Pero se aprende, a la vez tienes la posibilidad siempre de experimentar, de hacer cosas diferentes, de alejarte de digamos, de una narración más ortodoxa que sí te obliga al largo, porque si no, el espectador le puedes perder, ¿no? Ignacio, ¿qué pasa?
Hay historias estupendas, contadas maravillosamente bien, pero además entra el cine. Entonces, el contemplar y el que te estén contando esa historia con un tipo de planos, con un tipo de intensidad, con una atmósfera muy particular, hace que haya una emoción añadida que es puramente cinematográfica y que de alguna forma trasciende a la propia historia, ¿no? Y está creando un lugar más, bueno, invisible, pero que pertenece a esa historia, que está sintonizada con la historia, pero que es un lugar que está un poco más oculto, que también incluso el espectador lo reconoce como también esa parte suya, de su subconsciente, de su mente, que está en esos terrenos intermedios y extraños que todos tenemos, ¿no? Entonces el cine que llega allí y que se instala ahí me parece muy interesante, ¿no? Es en sí mismo una experiencia muy interesante. A mí lo que me suele interesar es crear una situación en la que quepan varios mundos a la vez. Es muy importante el tono, que todo esté marcado por un tono. Tono, no sé, el tono es la mirada, el tono es donde te colocas para contemplar esa historia y para mostrarla a los demás, ¿no? Y dentro de esa mirada, tú puedes contemplar varios sitios, como varios extractos, ¿no? Tienes uno más real. A mí me gusta utilizar muchas veces un plano de pronto muy real, muy inmediato, muy cercano, que es muy reconocible. Y además es riguroso con las reglas que me plantea la realidad, ¿no? Que todos conocemos, que son comunes. Pero me interesa también buscar como contraste a esta realidad otro lugar que se parece a esta realidad, pero que no está hecha de lo mismo, ¿no? Y que de alguna forma está conectada, y a veces me gusta también contar el trayecto que hay de un mundo a otro, ¿no? Eso tiene que ver, por ejemplo, en Vacas es el trayecto del ojo de la vaca, del túnel. Y eso es una elipsis enorme, ¿no? Pero también es contar cómo entramos en la conciencia de un personaje y cómo entramos en el mundo de las vacas, que de alguna manera es desde dónde está contada la película, ¿no? Entonces contar cómo hay otros lugares muy parecidos a este, que están cerca, pero que desde los cuales la vida tiene como otro significado y una emoción también diferente, que nos llega a tocar zonas, bueno, pues especiales, ocultas, pero que tenemos que sacar, que es bueno que saquemos, ¿no? Me parece interesante. Me está pintando. ¿A quién? Pues a mí, ¿no lo veis? No, nosotros no salimos en el cuadro. Fijaos. Ahora me está pintando la oreja. La de este lado. Está pintando la oreja de la Chargorri. ¿Y tú cómo lo sabes? Abuelo, ¿a que sí salimos en el cuadro? Claro que sí. ¿Ves? Todo el mundo sabe que una vaca no se sujeta sola, y mucho menos en un cuadro. Manuel Irigoyen, el protagonista de Vacas, es un héroe popular que, tras una experiencia traumática, un shock vital tremendo, está a punto de morir, hace un viaje. Su conciencia de alguna forma le exilia, ¿no?, a un mundo especial. Y él desde allí lo que hace es, bueno, pues proponer una especie como de mensaje de supervivencia y una forma de ver las cosas, ¿no? ¡Buah! ¡Qué peste! ¡Qué mal huele! Abuelo,
¿Qué hay al otro lado del agujero? Lo mismo que aquí o parecido. Al otro lado estáis vosotros. ¿Nosotros estamos aquí? No, aquí solo estoy yo. Dentro de poco me acompañará la pupilla. Pero él pertenece al mundo de los demás, está con todos, pero está viviendo dentro de un estado, una situación imaginaria, ¿no? De una ilusión. Y eso tiene luego una enseñanza en la película y se transmite y genera muchas cosas. Es una forma de casi encapsularse de un ambiente de pronto sometido a una especie de tensión muy fuerte. Una atmósfera, digamos, violenta, a la que no quiere pertenecer o de la que no quiere saber nada, ¿no? ¡No aguanto más! ¡Mamarracho! ¡Viejo egoísta! ¡Tenías que haber muerto en la guerra! ¡Cobarde! ¡Que todo el mundo sabe que eres un cobarde! ¡Cobarde! ¡Estoy harta! ¡No aguanto más! ¡No trates así al abuelo! ¿No ves que es un loco? La pupilla ya estaba medio muerta y le hemos dado setas venenosas para que no sienta el dolor. Entonces, ¿por qué gritaba? Los gritos ayudan a morir. Gritar es digno. Y dirige la vista hacia otro sitio, ¿no? En este caso se fija más en las vacas, entonces es casi como que el tiempo transcurre de otra forma, ¿eh? Abuelo, ¿estás preocupado porque haya dicho que estás loco? No, que va. Perdóname, abuelo. Pero si no me importa nada. Vosotros ya lo sabíais. Ya os lo dije. ¿No te acuerdas? Yo estoy aquí, a este lado. Vacas, esos mundos surgen de una manera más natural, casi más instintiva. En la ardilla es algo más mental, más elaborado. En la ardilla esos mundos casi son capas narrativas, son capas con registros distintos, casi son géneros distintos. Es como crear una situación, en primer término, real, cotidiana, con humor, y luego ir superponiendo otros. Una situación, digamos, casi de suspense, una historia de amor, con huecos, misteriosa, inquietante, y luego casi como terrenos de cine de terror. Y todo trabajado con una atmósfera en la que me interesaba la angustia, ¿no? Me interesaba la angustia como algo que de alguna forma unía todo, ¿no? La angustia porque hay una mentira muy importante y muy grave. Entonces, la película por un lado tiene gracia, pero yo me tomo en serio esa mentira, ¿no? La mentira de alguien que dice, en este caso J, se inventa que esa chica amnésica es su novia y eso es casi una violación moral, ¿no? En el caso de Vacas, ese tipo de mundos superpuestos es más primario y el material es más visual, es como más puro, en el sentido de que está menos elaborado, ¿no? Hay menos fórmula y ha surgido de una forma como mucho más visceral, ¿no? Se murió en el coche porque en un viaje se quedó dormido. Pero mira, era alemán y ahora quiere repetir, porque por lo demás parece que estos alemanes dan muy buen resultado.
Sí creo que es muy distinta, de todas formas, La Ardilla Roja, de Vacas, porque fue un intento claramente, radicalmente muy diferente. Y en el caso de la que estoy trabajando ahora, en un principio intentaba alejarme también mucho de La Ardilla Roja. Lo que pasa es que poco a poco me he dado cuenta que estoy en un terreno intermedio y que de alguna forma esta película, que se llamará, no sé si Tierra o Mari en la Tierra, ya veremos, pues es un poco hija de las dos, ¿no? Tiene de las dos, se parece a las dos, pero a la vez es diferente, ¿no? Y estoy ahora en un proceso, después de haber pasado por La Ardilla, digamos, de desnudar, de pulir, de depurar. En el caso de Vacas, con respecto al país vasco, es una forma como de angustia y de asfixia que supone vivir allí. Y eso está en la película y está como metabolizado en la película, ¿no? Crear de pronto un lugar, una geografía pequeña, sometido a una tensión muy fuerte. Dos caseríos, dos familias, una rivalidad entre dos familias que se remonta a varias generaciones y que se va como heredando una especie de odio indefinido, ¿no? Eso tiene que ver con mi forma de vivir, bueno, de sentir, el País Vasco, ¿no? Yo no me planteo tanto, nunca me planteo las películas como una fórmula, de ahora voy a meter aquí unos cuantos gramos de realidad mezclados con... Yo sé que eso va pasando porque cuando la voy inventando lo necesito, ¿no? Y entonces... Y también de alguna forma todavía me escudo en una especie como de velo que pongo entre el espectador y yo, ¿no? Que sí que todavía no me atrevo con la realidad cruda y dura, y me parece lo más difícil. Ese compromiso todavía no lo he asumido, pero bueno, lo tengo aquí. O sea, me está esperando y con el tiempo estaré cada vez más cerca de eso y de hacer una película, ¿por qué no?, política. Pero me parece muy difícil. Pues la elección de actores y la cuestión de personajes ha llevado un proceso muy, muy curioso, ¿no? Porque cuando escribí Vacas yo no veía a nadie. No veía a nadie al principio, luego empezaron a aparecer poco a poco. Apareció Emma Suárez y nadie más. Quiero decir que tampoco eran personajes de 3 dimensiones, eran de 2 dimensiones, quiero decir que eran un poco planos. Dominaba la historia, dominaba claramente como una especie como de ambiente general muy fuerte, muy marcado, sometido a esa violencia, esa tensión que hemos contado antes, ¿no? Hemos hablado antes. Me interesaba mucho más empezar con una guerra, terminar con otra guerra, hacer una cuenta atrás, a partir de la Primera Guerra hasta la Segunda Guerra, y contar que todo está abocado a un final trágico. Es decir, yo estaba mucho más obsesionado porque, digamos, por lo que englobaba la historia y por esa especie como de campana que recubría la historia, que por los personajes que circulaban por ahí, ¿no? Entonces luego fue cuando, haciendo un casting muy minucioso, poco a poco, y con los actores, empecé a comprender yo mismo mejor a mis personajes, ¿no? En el caso de La Ardilla Roja ya es un trabajo de personajes mucho más matizado, minucioso, delicado. Ya en la escritura del guión. Escribí el guión pensando en Emma Suárez y cuando terminé el guión me di cuenta que era el mejor personaje que había escrito nunca, ¿no? Y que tenía que intentar hacer personajes siempre así. Así de auténticos, así de complejos, así de inteligentes, así de humanos, ¿no? Yo supongo que los personajes femeninos tienen que ver con la imagen que tengo yo de la mujer. Es una imagen, claro, siempre es una imagen más sublimada, ¿no?, que los personajes masculinos, que tienen que ver con mí mismo, ¿no? Generalmente sé que extraigo cosas de mí mismo y las coloco, luego las transformo, estas cosas, en los personajes masculinos, ¿no? Y los femeninos tienen que ver con mi forma de mirar a las mujeres y de verlas y de esta especie como de admiración, ¿no? Entonces siempre hay eso, ¿no? Siempre son personajes que a mí me gusta que me seduzcan, me gusta que estén también seduciendo a los personajes masculinos. Y creo que mis personajes masculinos en ese sentido son menos seductores, son más primarios. Y están hechos de algo que tiene que ver conmigo, pero desde el lado también como más, que a veces creo que lo saco como una terapia casi, ¿no?
En el caso de Vaca los ensayos fueron muy físicos. Consistían en que Carmelo Gómez fue allí, al valle, digamos, un mes antes, y estuvo ensayando, estuvo entrenando a cortar troncos y en contacto con la gente de allí, con el paisaje, conmigo, hablando y los dos entendiendo poco a poco sus tres personajes, ¿no? Que eran un poco la clave de la historia. Y en el caso de la Ardilla Roja, puesto que eran personajes mucho más complejos, y tenían que entonar bien, tenían que decir muy bien las cosas, estaban llenos de dobles intenciones, pues estuvimos durante 3 semanas ensayando previamente al rodaje, ¿no? Estábamos por un lado Nacho Novo y Emma Suárez, pero luego también se unieron Carmelo Gómez, María Barranco, Carla Lejalde. Y yo me di cuenta que de allí salieron todos los personajes. Fue una época fundamental, porque luego en rodaje, una película como La Ardilla Roja es muy difícil. Si no lo tienes todo muy claro y muy atado, es muy difícil descubrir de pronto durante el rodaje cuál es el tono del personaje, cuál es su calidad o de qué está hecho. ¿Por qué no le preguntas a ella con quién quiere irse? Alberto, por favor. Yo soy su ángel. Sin el amor de Sofía no existo. Mi cabeza se ahueca, mis huesos se doblan y deja de correr sangre por mis venas. Eso es mentira. ¿Lo ves? Me corto y no sangro. En mi caso, claramente es un proceso largo y se va transformando claramente y va cambiando mi visión del personaje. Yo soy incapaz desde, digamos, simplemente con la imaginación, crear un personaje, digamos, tan bueno como luego sale en pantalla, ¿no? Entonces, primero es simplemente un esbozo, está hecho de muchas cosas y de muchas intenciones, pero luego está el contacto, por supuesto, con el actor que lo va a hacer, las cosas que él puede aportar. Y luego el contacto y la química que se produce entre el actor, yo, lo que lee, el personaje del guión, la atmósfera de rodaje, la situación, dónde está. Y todo eso va cambiando. Y vas descubriendo cosas. Tienes que estar muy abierto, tienes que estar, claro, con la guardia muy alta, muy concentrado, pero muy pendiente de ese tipo de cambios que son buenos y que dan vida. Yo cuando estoy rodando estoy montando la película, la tengo montada en la cabeza, eso es lógico. Entonces me parece siempre que cuando voy a llegar a la sala de montaje la voy a montar enseguida, porque la tengo muy clara cuando estoy rodando. Llego a la sala de montaje y entonces hay cosas que sí, que las monto enseguida, pero hay otras que me doy cuenta que cambiando cosas, acortando un plano, quitándolo, colocándolo en un sitio distinto, me va cambiando la situación, me cambian las intenciones de los personajes, ¿sabes? Esos juegos de miradas, de muchas cosas, ¿no? Y entonces entro en un proceso, bueno, un poco obsesivo, porque como ahí tienes ya todo el material, lo tienes ahí, a tu disposición, es una cuestión de permutación. Entonces, claro, dices, ¿y si cambiando aquí? A lo mejor queda mejor. En fin, después te puedes enredar hasta el infinito. Yo soy tremendamente minucioso con los guiones y tardo muchísimo tiempo, además, en escribirlos. Les doy muchísimas vueltas. Y paso un larguísimo tiempo directamente como viviendo con la historia, o sea, me la llevo a todas partes, es algo que va dando vueltas, hasta que la voy viendo clara, hasta que la voy haciendo, ¿no? Lo que intento siempre, de todas maneras, es asomarme a lugares desconocidos y mi sensación siempre es como el que mete la cabeza por algún sitio y no sabes muy bien a dónde vas a llegar, ¿no? Entonces a mí el hecho de no saber, no tener preestablecida, digamos, una estructura, enseguida las tiro, porque a veces salen solas y digo, no, prefiero que no haya una estructura porque me va a obligar.
Entonces prefiero que no haya estructura y prefiero seguir caminos un poco más aleatorios, en principio, ¿no? Y luego aplicar una estructura a eso, ¿no?